continuación leeré una reseña de la trayectoria profesional de nuestro conferencista, el ingeniero Jaime Bueno Galdo. Él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la especialidad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es colegiado, hábil, posee un MBA y máster en Ciencias y tiene una larga experiencia en servicios básicos, especialmente en el campo de la ingeniería eléctrica. El ingeniero Bueno es integrante de la promoción 1965 de la UNI, es mi compañero de promoción, y tenemos también a otros compañeros de promoción, asistentes y aquellos que nos están viendo por el sistema del streaming. Ingeniero Bueno, lo invito a que pase adelante a dar su charla. Un aplauso, por favor. Bueno, me es grato tener a ustedes como escuchas de una conferencia interesante que he preparado, y un honor para mí estar en el Colegio de Ingenieros. No es la primera vez, pero quizás uno debe venir más a menudo para tener cierta práctica en estas cosas, sobre todo si uno pasa a los 70, ¿no? Para poder transmitir las experiencias que uno ha tenido y debe transmitirlas pues a los muchachos para que estén conscientes de las cosas que se manejan en el país, ¿no? Y que son tan interesantes como el servicio eléctrico, ¿no? En estos momentos parece ser que hay un problema de ajuste en el modelo, porque hay cosas que no se están dando plenamente o en forma eficiente. Para analizar esto, vamos a usar un poco de la teoría de operaciones y que vamos a proceder a ver este mapa. Este mapeo nos va a ilustrar claramente en forma, digamos, aturada de lo que sucede en un dominio. Un dominio puede ser una empresa, puede ser el Colegio de Ingenieros, puede ser la casa de uno. Bueno, el asunto es que definamos bien el dominio, ¿no? Y este dominio, digamos, contiene lo que los economistas dicen los recursos necesarios para crear una obra, para crear un beneficio. Son los factores que se denomina trabajo, tierra y capital, ¿no? El famoso trío. Entonces, acá podemos visualizar en este mapeo que tenemos todos los componentes de un dominio, ¿no? Entonces, primero, es bueno que limitemos este dominio hasta dónde vamos. Esa curva, digamos, redonda es la que limita el dominio, y lo que está dentro del dominio es lo que hay que gestionar. Y obviamente este dominio está influenciado por el medio ambiente, tanto recibe digamos, influencia. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que se ha ilustrado como entradas todo aquello que entra de fuera, ¿no? Y normalmente son los recursos, ¿no? Los recursos, y luego tenemos que estos recursos, en algunos casos, estoquear para que nuestra circulación dentro del dominio y la productividad se lleve en forma continua. Y lleguemos pues a un producto que también podemos estoquear. Aunque en el caso de electricidad, una de las características de este negocio es que es imposible estoquear, o por lo menos hasta estas épocas donde sí estamos avanzando a nivel mundial en términos muy rápidos en almacenamiento de energía. Y seguramente más adelante lo vamos a ver cómo. Y entonces tenemos a la salida también un stock. Luego, dentro del dominio, lo que hay que tener, o sea, inversión en equipos, lo que hay que tener personal entrenado, organizado, lo que hay que tener, digamos,
tareas y procesos definidos, lo que hay que tener leyes de circulación. Esto es importante, las leyes de circulación. Entonces, con este mapeo logramos por lo menos tener una idea clara de las cosas que están en juego dentro de un dominio, ¿no? Y para las cosas ya específicas tendremos que hacer lo que se llama la observación, que es lo que hay dentro de un dominio. Esto es teoría y vamos a ir caminando con esta base. Ahora, hay un asunto interesante también en esto y que, por ejemplo, esta flechita de abajo que dice desechos, antes no tenía mucha importancia, perdón, no sé qué pasó acá, pero hoy sí tiene una gran importancia esto de los desechos, porque nos hemos acumulado de desechos que pueden ser, digamos, en algunos casos tóxicos y contaminantes. Entonces, se ha involucrado, como ustedes verán, en todos los dominios, un aspecto importante que es el cuidado del medio ambiente. A su vez, no solamente este dominio limita con los recursos que entran y con las ventas que salen, sino que también limita con una población que habita la tierra y entra otro elemento ahora conocido que es la responsabilidad social. Es decir, no podemos hacer desechos para contaminar ni el medio ambiente y menos intoxicar a la gente. Estos son, digamos, los aspectos que han ido desarrollándose en los últimos 50 años y que el dominio se ha ampliado a estos temas. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta específica sobre esto para avanzar. Si no, avanzamos, ¿no? Entonces, creo que este dibujito nos sirve tremendamente para nuestro análisis. Bueno, tenemos entonces ya definido lo que es un dominio y tenemos que conocerlo a profundidad. Es lo que llamamos la caracterización del dominio. Entonces, en un dominio hay dos cosas importantes. Uno es, digamos, todo aquello que es estático, todo lo que contiene el dominio, y la otra, que es más importante, es la cuestión dinámica, la cinemática. O sea, todos los medios de producción se mueven, ¿no?, para transformar los recursos en un producto que tiene un beneficio, ¿no? Entonces, tenemos que ir tras eso. Y volvamos a esta figura, digamos, ¿cuál es el objetivo de un dominio? Lo decimos ahí abajo, dice, es realizar una obra. Una obra puede ser muchas cosas, puede ser una obra de arte, puede ser un producto, puede ser energía eléctrica, pueden ser carros eléctricos. O servicio cuya venta permitirá concretar un beneficio, ¿no es cierto? Ese es el objeto de organizar un dominio. Veamos entonces lo que importa en la observación de este dominio. Lo que tenemos que hacer es descubrir primero las características de los componentes del dominio. Para eso lo observamos. Y lo observamos usando herramientas como la estadística y todas las formas de estadística que existen para precisar las características de los componentes, ¿no? Esta observación es importante. Y luego debemos descubrir o analizar o llevar claramente los movimientos necesarios o las circulaciones que se hacen dentro del dominio para que produzcamos el producto final. Estos, si no los organizamos bien, se entorpecen. Más adelante vamos a ver, de esto es muy importante. Entonces, el objeto de la organización de un dominio es dotarle, digamos, de una cinemática rápida y armoniosa para tener
eficacia y continuidad en lograr el objetivo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que debemos considerar. Ahora, para organizar hay varios criterios, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos parámetros en juego en un dominio, entonces, digamos, hay también respuestas satisfactorias varias. Entonces, no es tan sencillo llegar a la mejor o a la que finalmente vamos a señalar como nuestro camino. Luego, digamos, lo que tenemos que hacer es, dentro de ese dominio, ser lo más eficaz y lo más eficiente posible. O sea, si mi dominio es hacer automóviles, digamos, con los recursos que tengo que obtener la mayor cantidad de automóviles de calidad y que tengan una vida útil conveniente, como para que mantengo mi sostenibilidad de este producto en el tiempo. Es otro de los aspectos a tener en cuenta, porque yo puedo trabajar muy bien 1 año, 2 años, pero si no hago bases sólidas y no le doy sostenibilidad, entonces el ciclo de vida puede ser muy corto, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que hay que tratar en los criterios de organización de un dominio es considerar la vida útil y la vida cíclica de todos los componentes. Es muy, por ejemplo, importante, y después vamos a ver por qué, digamos, definir bien la vida útil y los factores de ciclicidad de cada factor de producción, ¿no? Luego, veamos, hay veces que en un dominio es más fácil simplificar, digamos, un dominio puede ser pequeñito, puede ser grande, puede ser un dominio, por ejemplo, de todo el sistema eléctrico del Perú, puede ser dominio Perú. Eso quisiera verlo un día, pero podemos desarmar esto y armar subdominios que vamos a juntar. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Y es, espérate, quiero regresar al gráfico. Este grafiquito nos responde a todo. Si nosotros hacemos un dominio grande, pequeño, lo importante es que estén conectados. Porque miren, si este fuera un dominio de hacer un producto X, pero depende de un recurso Y, entonces el recurso Y va a tener un dominio. Igual como va a tener una entrada y va a tener una salida, y nosotros nos vamos a enganchar en la salida. Entonces, tiene que haber un ensamble correcto de las relaciones con el exterior. Y entonces, cuando nosotros hacemos dominios pequeños, dominios grandes, dominios medianos, o lo que sea, tenemos que darle mucha atención a esta relación con el medio ambiente y de dónde recibimos nuestros recursos y a quién damos nuestros productos y a quién afectamos en ese proceso, digamos, con los desechos que hagamos. Eso es importantísimo. Y tan importante que la mayoría de veces se comete errores grandes al no considerar ese punto, que después vamos a ver, por ejemplo, en el sector eléctrico. Veamos a ver, hemos visto características del dominio, hemos visto que hay que organizar el dominio para que tenga la fluidez, la mecánica de la producción con una efectividad y eficiencia adecuada. Hemos visto que hay criterios de organización y que no es tan fácil hacer una organización o encontrar un ensamble, digamos, único. Siempre va a haber diferentes formas de solucionar este tipo de problemas o lo que se venga, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que plantear un problema de organización de un dominio? Primero, es verdad, la caracterización es básico.
Si no conocemos bien lo que contiene el dominio, no vamos a poder hacer mucho. Tenemos que llamar de repente a especialistas en este asunto. Y la otra es que hay una serie de situaciones en las cuales, digamos, se puede equivocar o se puede tener soluciones a veces incompatibles. No incompatibles, sino, por ejemplo, uso un dominio pequeño puede tener una solución de economía de escala de 100, por decir algo, de fabricación de 100. Pero el dominio que contiene a ese subdominio, de repente no es 100 el óptimo, sino 50. Entonces, en ese caso se da que 1 más 1 no es 2. ¿No? Eso es clarísimo. Entonces, hay ese tipo de soluciones. Pero lo que finalmente buscamos es optimizar. Y la optimización y su optimización es importante que se considere en el trabajo de un dominio. Acá les va a gustar porque como todos somos ingenieros, lo que vamos a hacer normalmente para trabajar bien un dominio es utilizar todas las herramientas importantes, básicas. Por ejemplo, todo lo que es estadística. En un dominio vamos a tener que usar la ley de Gauss, vamos a tener que usar la ley de Galton, vamos a tener que usar la ley binomial, vamos a tener que usar la ley de Poisson, vamos a usar modelos económicos y matemáticos, perdón, y también económicos, ¿no? Vamos a usar, por ejemplo, los gráficos de circulación, vamos a hacer diagramas de actividades múltiples, vamos a hacer gráficos de Gantt, vamos a hacer gráficos de montaje, vamos a hacer modelos matemáticos, ¿no? En tanto nos gusta. Vamos a hacer el modelo determinista o el probabilístico. Vamos a tener que usar todo eso. Y vamos a simular. Al final simulamos cómo funciona el dominio y en esa simulación podemos detectar y llegar a concluir cómo deben ser las leyes de circulación de ese dominio. Entonces, en ese sentido, lo primero que hacemos después de utilizar todas estas herramientas es buscar y apoyarnos otra vez en las matemáticas y podemos plantear pues el dominio. Normalmente tenemos que descubrir y tenemos que maximizar o tenemos que minimizar, digamos, una ecuación económica. Normalmente se hace esto, es mucho trabajo, pero ahora con la capacidad de hacer software, entonces se van haciendo estos modelos y se van llegando, digamos, a manejar estas ecuaciones con las restricciones correspondientes, entonces nos va a señalar un camino óptimo matemáticamente. Pero el asunto es que ese es el primer paso, ¿no? Y la mayoría de las veces en los países subdesarrollados no se llega a eso. Eso debe ser la base de partida y después vienen los problemas mayores y es el comportamiento gerencial, el comportamiento, digamos, de las normas, el comportamiento de las entidades institucionales, las que van a hacer el otro factor que va a poder, digamos, afectar la solución óptima o mejor, o quizás nos lleve por caminos que no son los mejores, ¿no? Esos ya son otros factores que intervienen también en esta problemática, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un planteamiento de digamos, un poquito complicado, en donde estamos poniendo, digamos, en base al trabajo de
maquinaria y ver cómo desarrollamos y producimos, digamos, una ecuación a buscar el óptimo, ¿no?, en el trabajo de este conjunto, de este dominio. Es una ilustración sencilla y que nos permite entrar al tema que nos trae a revisión. Pero antes de entrar a eso, quiero mostrarles este gráfico. Este gráfico es también teórico, importante, porque se aplica a todo lo que es producción, digamos. Pero yo he visto que también se puede aplicar a varios temas. Por ejemplo, se pueden aplicar a temas de organización, se puede aplicar a temas de hecho, a temas políticos incluso. Miren ustedes, por ejemplo, cómo se comporta un dominio económico productivo. Tiene unas dos curvas, que son las curvas marginal, que es la azul, es de largo plazo, ¿no? El costo marginal de largo plazo y el costo promedio de largo plazo. Y la ley de equilibrio es pues en E, ¿no? Entonces ahí es donde debemos estar, es el óptimo. Lo que normalmente nos olvidamos es que tiene dos partes claras esto. Una parte donde los precios van bajando y que son las economías, lo que llamamos economía de escala, las ventajas de la economía de escala. Cuanto más grandes somos, menos precios. Pero llega un punto en el cual esto choca y es el límite y empieza a subir. Los economistas le llaman la ley de rendimientos decrecientes. Lo primero le llaman la ley del equilibrio del mercado, ¿no? Y se los muestro porque nosotros estamos en esto, ¿no? El país está en esto. Y digamos, si revisamos los gráficos, es una buena cosa estar en este modelo, porque estamos optimizando, ¿no? Vamos a producir cosas y van a ser cosas óptimas de acuerdo a estas curvas. Entonces, el modelo de mercado nos da esa oportunidad en que la competencia de los productores nos indican de que en un momento dado vamos a ser eficientes y vamos a tener el precio más óptimo en donde se cruzan estos, ¿no? Pero no nos olvidemos de que en este lado está la ley de rendimientos decrecientes. Y esto para mí se aplica, por ejemplo, a las grandes, por ejemplo, a los que se llaman dinosaurios. Los dinosaurios que había en la antigüedad, que ahora hay muy pocos, han trabajado muy bien hasta el punto E. Después del punto E han ido en fracaso, ¿no? Eso lo podemos aplicar también al sistema comunista. Empezó a fallar el sistema socialista de la Unión Soviética porque pasaron ese punto E. Y entonces crecieron rápido hacia arriba. ¿Y por qué? Por ejemplo, en un momento dado tenían producción agrícola de sobra, pero no lo podían distribuir. Entonces ese es un rendimiento creciente. O sea, la gestión, el recurso capital era insuficiente o no cumplía con estar todavía en el lado izquierdo, donde la economía de escala sí produce menores precios. No sé si hay un economista acá, me gustaría, porque este es un tema, digamos que he leído poco de esto, y creo en algunos casos, en un trabajo de un premio Nobel de Economía, encontré algo de eso. Pero yo me he ido más allá, yo pienso que esto funciona también para las organizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos yo tuve la oportunidad de participar en el primer diseño de privatización del sector eléctrico. Después de la creación de las leyes de concesiones eléctricas, digamos, el sistema ha quedado como este.
¿no? Tenemos acá, este es el dominio eléctrico, ¿no? Estamos, digamos, hemos metido ahí el dominio, simplificando, ¿no? Porque ahí tienes, en la parte izquierda están las centrales, y no sé, ahora tenemos creo 200, 300 centrales, podrían estar las 200 centrales, significa eso, ¿no? Tenemos la transmisión, también está toda la transmisión, y tenemos la parte, digamos, de la distribución, ¿no? Entonces, este es el dominio eléctrico, y entonces comienza ya en la parte de recursos, y termina vendiendo al consumidor. Si bien es cierto que este modelo ha definido, digamos, la generación como generación de libre mercado totalmente, en cambio la distribución y la transmisión ha quedado todavía como monopolio natural, y de verdad es monopolio natural, mientras esté en la curva E, o sea, en el límite de la curva que hemos visto anteriormente. Cuando pase de ese punto, vamos a tener que tomar cierto tipo de medidas de otro tipo. Bueno, probablemente se junte en el futuro, distribución con transmisión, y todo sea una pista que interconecte al consumidor con el generador y con el recurso. Acá es importante, por ejemplo, veamos a ver, y vamos a entrar después, pero les puedo adelantar. Este sistema ha trabajado bien. No hemos tenido grandes problemas. Ahora se está manifestando un problema que muchos creen que es problema de modelo, pero no es problema de modelo. Es problema de no haber interconectado bien el dominio con el dominio de recursos o con el dominio de uso. Ese tipo de problemas se han dado y se van a dar. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, las instituciones que están encargadas no tienen esta visión. Esta visión, digamos, la tienen, por ejemplo, los americanos. Y después lo vamos a ver. En el lado de venta, por ejemplo, se ha creado cierta institucionalidad que no existe acá en el sistema peruano, y hay inconvenientes tan simples como este. El distribuidor normalmente abusa del consumidor industrial y generan contratos, algunas cosas a veces leoninos de 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad, no está, digamos, no hay la ley de circulación en la parte esta que debe complementarse, digamos, el dominio eléctrico con del productor con el dominio del consumidor. Falta eso. Entonces, en algunos países se ha creado lo que se llama la parte comercial. Y yo creo que hay que hacer un mínimo allí de esfuerzo porque, por otro lado, si no hacemos eso, tampoco vamos a entrar en la modernidad. Digamos, no tenemos nada de distribución inteligente. No tenemos nada de eficiencia en el consumo, muy poco. Lo vamos a ver después. Pero a mí tengo la impresión, hay que analizar todo esto. Esto es un planteamiento hasta ahora teórico, claro, nada más. Entonces, lo que hay que hacer son justamente los trabajos que hay que hacer. Esa observación que hemos hablado de aplicar estadísticas, hacer modelos y trabajar, eso es lo que hay que hacer. Y considerando este circuito, porque este circuito, si lo dejamos de lado, por ejemplo, los recursos, como ha pasado, vamos a tener efectos negativos en el otro lado. El manejo del gas es una cosa clara. No quería entrar en eso así tan rápido, pero veamos. Por ejemplo, nosotros estamos exportando energía.
y no quieren exportar energía eléctrica. O sea, es algo, digamos, que no es coherente. Por otro lado, miren, al hacer el contrato de concesión del gas, no se tuvo en cuenta este modelo, no se tuvo en cuenta los efectos en el dominio y no se tuvo en cuenta tampoco los efectos en el final. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay un desbalance. Entonces, con gas de precio bajo, obviamente resultan, digamos, generadores rentables, muy rentables, que compiten con los rentables naturales, que compiten con una central eléctrica. Entonces es algo que yo no he podido absorber porque desde que he estado metido en este negocio, yo distingo bien lo que es punta, media punta y base. Y recuerdo una cosa del proceso de privatización. El primer estudio que se hizo fue evaluar las plantas. Una cosa parecida a esto. Entonces, el Banco Mundial nos dijo, trabajen con las empresas americanas, tal. Entonces, trabajamos con Arthur Andersen. Entonces, Arthur Andersen hizo una evaluación de todo este conjunto y en la primera salida y en el primer informe dice, Ventanilla vale 40 millones. Ya ustedes, la central Ventanilla, el gas, ¿no? 40 millones, y esa central se había inaugurado hace unos meses de ese informe. Entonces, el ministro sale y dice, oye, me están tomando el pelo, me quieren tumbar, ¿cómo me valorizan 40 millones cuando esa central ha costado 125 millones o 150 millones? Entonces, como yo era el asesor principal, yo les pido a Arthur Andersen que me dé sus corridas, ¿no? del programa ese que estamos hablando de maximizar o minimizar. Y encuentro que ellos, después de mucho batallar, que ellos habían hecho lo siguiente. Habían proyectado las ventas, habían proyectado el crecimiento, habían proyectado 10 años, me parece, no recuerdo bien, y luego mantenían la misma infraestructura de inicio. Con lo que resultaba trabajando Ventanilla como empresa de base, como una generadora de base. Lo que no es así, ¿no es cierto? Porque el costo es tan alto que obviamente tienes que ponerlo en punta. Y en punta la retribución es mayor, entonces puede ser rentable. Pero si lo haces trabajar 365 días, entonces su rentabilidad bajaba pues a negativa y su valor crecía, ¿no? De 150 millones de dólares bajaba a 40 millones de dólares. Entonces, digo, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes tienen que, si va a crecer, tienen que hacer nuevas inversiones, poner nuevos proyectos para que haya un balance de cargas adecuado. Entonces, ese balance de cargas adecuado va a dar una rentabilidad total, el sistema sostenible, ¿no? Y entonces, hicieron eso y el valor de Ventanilla subió pues rápidamente a 130 millones, que ya era un valor manejable, ¿no? Ese tipo de errores se vuelve a cometer con el gas. El gas se firma con un contrato, con una referencia de mercado americano que no era un referente adecuado. Y resulta que, digamos, el doctor Paniagua tenía dos objetivos. Uno era que el gas sea consumido por los peruanos y el otro que sea barato para los peruanos. Entonces, aparentemente se escogió una referencia de precio que resultaba barato.
y se prohibió la exportación en el contrato inicial, ¿no? Luego, no sé en qué momento, se cambió ese contrato y se eliminó la parte de prohibición de exportación, pero no se movió la referencia de tarifa, de costo. Entonces, además, el gas recién estaba iniciando su proceso, digamos, de desarrollo. El gas empieza a desarrollarse en esa época, en los 90. Entonces, en los 90 ya había, digamos, y después del 2000 se desarrolla bastante el gas de tipo de fractura, ¿no? de tipo de el gas simple, que antes los americanos ni nadie los explotaba porque no había forma de utilizarlo, no forma de extraerlo del suelo, pero después la tecnología avanzó y con fracturación de las rocas y con excavación horizontal se pudo lograr extraer gas y gas en enormes cantidades. A partir de los 90 y tantos, 96, 97, 98, y el 2000 empezó a explotar, porque además la tecnología de uso del gas se desarrolló enormemente. Ahí se generaron las turbinas de gas realmente eficientes y se pasó del ciclo simple al ciclo combinado. Y obviamente el ciclo combinado se usa para base o media base y el ciclo simple se usa para el pico. Pero ¿qué ha estado pasando acá en este sistema? Que el gas que se debió utilizar para el pico se está usando en base. Entonces, ¿por qué? Porque parte de una referencia de un precio bajo, ¿no? Ahora, ese precio referencial de los americanos empezaba recién. Y la prueba, digamos, de que eso estaba subvaluado es que el gas que nosotros vendemos, no sé si ahora, en varias oportunidades, cambia de bandera en el mar, ¿no es cierto? Entonces, sale con bandera mexicana, me parece, o peruana, y después se cambia a japonesa o chilena o otra. ¿Por qué? Porque obviamente dice, oye, yo te pago, había épocas en que Japón ha pagado $18 la unidad de medida de gas y nosotros estamos exportando a menos de $1, ¿no? Entonces, eso genera pues una gran especulación y mucha gente se vuelve rica con eso, ¿no es cierto? Entonces, veamos, el sistema no falla, está fallando las decisiones que se toman aisladamente del conjunto, ¿no es verdad? Entonces, ahora tenemos disminución de consumo, obviamente, porque el consumo está relacionado con el Producto Bruto. Si no hay Producto Bruto, digamos, y baja, el consumo de energía baja automáticamente. Hay una correlación muy alta. Entonces, esas cosas se deben prever. Por eso que hay que prever, digamos, la media vida útil o el ciclo de vida de las centrales. No hay que decir, esta central va a ser para toda la vida. No, esas centrales tienen un ciclo y tienen que durar ahí. Ahora, el que está metido en el mercado libre sabe muy bien que si no es eficiente, tiene que salir del mercado. Entonces, es otra de las cosas por las cuales parece ser que el sistema no funciona. ¿Por qué? Porque el que quiere que su central de gas siga ganando plata, entonces quiere que siga trabajando, a pesar que no hay demanda. Eso sería, digamos, más o menos el panorama en esta parte, ¿no? Entonces, este análisis podría decir, bueno, el sistema es bueno, lo que está fallando es, digamos, esta visión completa y de dónde nacen las cosas y de dónde acaban, y hay que ser coherente con eso. Porque si yo le aplico una evaluación a una central de gas y me da una rentabilidad de 20% y le aplico a una central hidráulica y me da una rentabilidad de 12%, entonces yo cierro la hidráulica. ¿No? En eso estamos. Eso
hay que ajustar los precios. Ahora, ese problema no solo se ha dado en Perú. Miren, el año 2010, 2008, yo intervine en un blog del New York Times. Era un blog en el cual estaban discutiendo los gringos sobre los problemas que generó Enron. ¿Se acuerdan de Enron? Ya, Enron fue una de las empresas que digamos, facilitó, digamos, la crisis del 2008, ¿no es cierto? Y le encontraron varias cosas. Y una de las cosas que le encontraron fue que justamente hacía lo que hacen con el gas de Perú. O sea, sacaba gas de Estados Unidos a un precio barato y lo vendía igual. Lo vendían otros en el mercado internacional. Eso fue una de las cosas de Enron. Y entonces yo, que hace tiempo que me manda siempre el New York Times, entonces vi eso y me metí. Y me metí en el blog. Y como era algo importante, dije, en inglés me ganaba la cosa, entonces le puse 2 páginas en español. Dije, ahora no me la acepto. Entonces sí, aceptaron y entró. Entonces, ¿qué es lo que yo le decía a ellos? Si ustedes se equivocan en este examen de este asunto y le dan una mala salida, nosotros vamos a estar peor. Nosotros no vamos a poder arreglar los problemas de ese tipo. Ellos arreglaron eso porque la crisis fue fuerte en 2008 y Enron tuvo que cerrar. Y todos los de Enron fueron a la cárcel, me parece. Y parte de los de Arthur Andersen también, que lamentablemente nos hizo el trabajo inicial en esto, ¿no? Bueno, pero miren que eso no es solamente acá, ¿no? Sucede cuando, digamos, se quiere trabajar en un mercado libre y los precios se fijan para un mercado de otro tipo. Entonces no juega, no hay comparación, ¿no es cierto? No se puede competir. Entonces resulta que yo puedo cerrar mi central hidráulica y seguir con una central a gas, que sería algo tonto. Más bien yo tendría que guardar el gas para otra oportunidad. No sé, lo primero que habría que hacer acá es un análisis de qué está pasando y si necesitamos ajustar el precio del gas, habrá que ajustarlo, ¿no? Porque no puedo estar en ese plan. Bueno, veamos a ver. El modelo es idéntico, el que tenemos, mejorado el de Estados Unidos. Estados Unidos tiene varios estados, ¿no? Y cada estado juega por su propia cuenta. Pero casi todos tienen el mismo modelo. Unos son más exigentes. Por ejemplo, California es más exigente en la cuestión medioambiental. Y Nueva York también. Entonces, ellos quieren, por ejemplo, California quiere sustituir, digamos, todo el petróleo con centrales renovables. Lo cual es bien difícil, pero ese es su intento. En Nueva York también juegan eso. Entonces, miren, por ejemplo, acá, este es un modelo de evaluación que tiene Nueva York para su dominio eléctrico. Ustedes acá pueden detectar todo lo que manejan ellos con su modelo que tienen. Y nosotros no lo tenemos, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿quién hace el trabajo este? Esta es otra cosa que hay que ajustar. Acá tenemos el asunto del plan referencial. En Estados Unidos no hay plan referencial. Las empresas son las que tienen que hacer sus planes y están obligadas a hacerlo. Por ejemplo, este es el plan de una empresa privada de Estados Unidos del 2014. Y tiene su sello recibido de la reguladora, ¿no? Están obligados a hacer los planes. Acá, como no hay un plan referencial, el plan referencial se ha disminuido tanto que ya no parece una revistilla. Y nadie está haciendo planes. Entonces, ¿quiénes están perdiendo acá? Los consumidores, ¿no? Entonces, miren, las fórmulas que yo les puse en forma simple,
en la introducción teórica que les hice, estas son las que usa esta empresa. Están todas sus ecuaciones básicas y todas sus fórmulas planteadas para optimizar el sistema. Y con esto definen su plan, ¿no? Y este es el contenido del plan. Si ustedes ven esto, es un resumen. Yo no solamente he puesto las cosas muy... manejan todo esto. Una empresa privada maneja todo esto y está obligada a hacerlo. Y entonces esa obligación es bueno porque optimizan las cosas, ¿no? Entonces optimizan con sus modelos y desarrollan todo lo demás. Aquí está completo. Todo lo que tienen que hacer. Entonces, y ven la parte social, ven la parte... Y todos, el que menos tiene un plan de uso, por ejemplo, de lo que es la generación distribuida o el planeamiento de los recursos distribuidos, que es un concepto que hasta ahora no vamos a entrar, porque hasta hoy día no pueden resolver el asunto de poner, por ejemplo, un pequeño equipo solar acá en este edificio. Miren, la realidad nos gana porque, por ejemplo, hay, digamos, sitios donde perfectamente pueden competir, incluso dentro del mismo Lima, la generación de renovables y en gran cantidad. Y eso sería favorable a la mayoría de los consumidores. Entonces, además de que no estamos entrando a todo lo que es el futuro, la Smart Grid, estamos usando poco de digitalización. Por ejemplo, no sé, habrá muy poco. Y ese es el futuro. Si no se digitalizan las cosas, no se puede competir en un mundo globalizado. Incluso siendo una empresa, siendo un país extractor nada más, tenemos que competir con otros extractores. Sin embargo, digamos, si vamos a un dominio nacional, hay buenas perspectivas para Perú. Yo he estado investigando un poco y he leído a varios pronosticadores del desarrollo mundial y todos coinciden en que el mundo se está digitalizando en todo sitio. Acá estamos muy tardíos. Los únicos que están entrando es telecomunicaciones porque esa es su naturaleza, ¿no? Porque ya sería el colmo que no esté. Pero en otros sectores no tenemos nada. En el sector eléctrico está muy pobre la digitalización, pobrísimo. Entonces, la gestión automática no se puede implementar, no se puede ser más eficiente de lo que puede manejar un operario, 3, 4 motores. En otros países no, que manejan 200 motores un robot, ¿no? O que está vigilado por un ingeniero. Entonces, esa es la otra cosa que hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido ahí? Porque nuestro dominio se ha mantenido fijo y no ha permitido la introducción, el cambio. En cierto momento era bueno, ¿no? Porque, claro, dicen, yo no confío en un país subdesarrollado porque hay mucha gente que se porta mal y entonces, ¿cómo voy a invertir si después no voy a poder recuperar mi plata? Entonces me tienen que firmar un contrato fijo. En cierto momento eso fue válido, pero hacerlo tan largo es un problema que nos ha sacado. Es como si fuéramos Cuba. No podemos aislarnos, tenemos que estar metidos en el mundo, ¿no? Y el mundo va a ser carros eléctricos. Entonces, si yo hiciera un dominio Perú, diría,
voy a hacer las mejores minas de cobre que haya. Pero para tener las mejores minas de cobre necesito tecnología moderna, necesito tecnología que no me contamine ni el agua, ni el aire, nada. Y lo puedo hacer. Ese va a ser el mercado. Miren, los pronosticadores del desarrollo mundial dicen, toda la tecnología usan 3 componentes grandes: oro, plata y cobre. Todo lo que es digitalización usan los 3 elementos. Con el cambio al vehículo eléctrico, tenemos asegurado unos 100 años. Pero tenemos que manejarlo ya como un dominio país. Y entonces tendríamos que empujarlo de acá, porque este va a ser el más beneficiado, el sector más beneficiado. Y hay cosas mejor todavía. Mira, como, digamos, hay mucha innovación, ahora se está haciendo motores eléctricos adecuados justamente para cambiar a los carros existentes. Ojo, que yo en un tiempo muy corto podría llevar mi carro mecánico y me pone un motor eléctrico. Y con eso gano varias cosas, gano espacio, gano, digamos, no contaminarse, gano un montón de cosas, disminuyo de peso, menos energía. Por eso que el carro eléctrico está entrando. Miren lo que por ejemplo, esta empresa eléctrica americana tiene, y lo he dejado ahí, acá dice, en la sección 4B, la gestión de demanda, que es lo que no tenemos. Estoy proponiendo la parte comercial. Es lo que no tenemos. Debemos tener. Ahí está, carros eléctricos. ¿No? ¿Lo ven ahí? Y este es un plan del 2014 de esta empresa eléctrica. O sea, ya lo está considerando en sus planes como parte de la demanda del carro eléctrico. Y entonces yo he escuchado al Economic, he escuchado al Financial Times, he escuchado a otros de que el futuro del cobre es brillante. Ahora, por ejemplo, está encima de los $6,000 la tonelada. Después de haber bajado, porque bueno, la economía, el mercado también es cíclica, ¿no es cierto? Pero lo que se viene va a ser una demanda intensa de cobre. Entonces tenemos que meternos ahí. Y tenemos que hacer electricidad para producir eso. Entonces, no nos quejemos ahora que no hay mercado, va a haber mercado. Lo que sí, hay que hacer bien las cosas y hay que hacerlas en esta forma, no sé. Veamos a ver. Acá ya hemos visto un resumen, es que si nosotros queremos hacer bien las cosas, lo tenemos que hacer en forma, en base de ingeniería. Tenemos que usar estadística, tenemos que usar matemáticas y software intenso para seleccionar nuestros planes, a dónde vamos. Y tenemos que ser coherentes con todos los componentes del dominio, incluyendo de lo que entran. Porque si yo le pongo un precio al gas, digamos, tan barato que me está insinuando que pare mis centrales hidráulicas, bueno, es que algo anda mal. Y finalmente, digamos, se han excedido en las capacidades. Bueno, ahora tienen que buscar una solución a eso. Y siempre hay soluciones. Esto es teoría y hay parte práctica. Yo he tenido suerte de estar en varias crisis. Por ejemplo, la crisis en la época del terrorismo. Yo estaba en una comisión para mantener el servicio eléctrico. Y entonces, no se podía, había 2 problemas serios ahí, 3, 4, pero 2 fundamentales. Una, que los políticos no querían que se suba la tarifa a pesar de que había una inflación. No se podían subir la tarifa.
Los sindicatos no querían congelar sus sueldos porque tenían su sábana. Por ejemplo, en el sector eléctrico había una sábana que crecía automáticamente con la inflación. Entonces, no había recursos económicos para parar las torres que todos los días se bajaban. Entonces, había que hacer una serie de cosas. Son crisis. Esas crisis son peores que ahora, que si hay un exceso para mí eso no es crisis, es una ventaja que vas a tener. Yo he pasado una crisis al revés. En 1996, fui a Loreto, a San Martín, a gerenciar Tesoriente, y me encuentro en Iquitos que un día había servicio y otro día no. ¿Qué está pasando acá? Y era así. Habían llegado a tal nivel de que habían como más de 10.000 motores de todos tamaños. El que menos tenía su motor, o sea que no venía el servicio, entonces paga el motor y empezaban a quemar su combustible. Eso se permitía así fácilmente. ¿Y por qué? Porque no había esto, no había una planificación. Encuentro que la central de Iquitos tenía una demanda, creo que 40 megavatios en la ciudad, y había instalados 35, faltaban 5. Y no había reserva. Eso, la reserva es bien tampoco acá se estudia con probabilidades. Yo aprendí mucho de las reservas de máquinas porque estuve un tiempo trabajando en servicios de salud. Y entonces me tocó manejar lo que es máquinas de diálisis. Ahora, ahí sí hay que tener un cuidado porque se te muere alguien y te vas para adentro. Pero en Iquitos nadie se fue para ningún lado porque encontré eso. Y encima había una central. Qué curioso que yo había hecho el estudio de factibilidad, mira, de una central en Iquitos, en donde por razones de financiamiento se decidió por una central a vapor, que era buena, pero con un rendimiento muy bajo. Y después había otra central ya y era una central donada por alguien que nos donó, unos finlandeses nos donaron una central buena, una central Wärtsilä, cuya eficiencia era mía de casi 18 kilowatt-hora por galón. En cambio, en la otra central, que era sacaba 8 galones, 8 kilowatts por galón, o sea, menos de la mitad, ¿no? Entonces, yo le digo al gerente de operaciones, oye, ¿por qué le das importancia tú y lo pones de maestro al que tiene menos eficiencia y al otro hazlo al revés? Entonces, el otro me dijo, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque esta máquina no puede trabajar, le habían dado unos límites de trabajo. Yo le digo, ¿tienes una razón por qué está trabajando así? O sea, eso es bueno porque es parte de todas estas cosas, ¿no? No, dice, simplemente hay una indicación que dice que no se puede trabajar menos del 60% de su capacidad. Y yo, no tiene fundamento. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos bajando, primero lo hacemos trabajar 15 minutos, después media hora, después 30. Y logramos hacerlo trabajar al mínimo. Y entonces empezamos a hacer caja. Y era lo que necesitamos para empezar a arreglar las cosas. Y antes yo había estado caminando en la época anterior, digamos, yo me ocupaba de hacer transferencias de dinero entre las empresas regionales. Entonces caminaba por todas las empresas para que sean eficientes, para darle menos plata, etcétera, para que sigan operando. En ese trajín encontré una central, un equipo, digamos, almacenado en Tumbes por años. ¿Y esto?
Está nuevo, sí. ¿Por qué lo tienen? No, es que lo mandaron de Tacna porque no lo querían instalar. Oye, era un equipo de casi 10 megavatios que les solucionaba el problema ya. Entonces dije, pues, al ministro, déme ese equipo, pues yo me lo llevo. Entonces, me lo llevé. Con una suerte tremenda, porque mira, había que darse la vuelta para entrar aquí y esperar que el río Amazonas esté alto para que entre. Pero yo le pedí al grupo de Año 8, le digo, oye, pero ¿me lo pueden llevar en avión? Me dijo, oye, está loco, son 115 toneladas. Pero no sé, pues el destino es así. A los 15 días apareció un Iluchín acá en Lima. ¿Sabes qué es un Iluchín? No sé, es el carguero más grande del mundo hasta ahora. Es impresionante ese carguero. Entonces, parece que había traído repuestos de tanque, no sé. Entonces, el grupo 8 me pasó la bolsa. Ya, pues que vaya. Con el riesgo que se supone eso, llevamos ese equipo por avión. Hicimos los anales, no lo pudimos llevar de Tumbes porque el aeropuerto no daba. Entonces tuvimos que llevarlo a Piura y de Piura lo llevamos a Iquitos y rezando porque en eso venía un aire fuerte, 120 toneladas. A mí me parece que eso fue un récord, pero no hubo nadie que pudo hacerlo como un récord. En realidad era un récord. Yo lo esperé en Iquitos. Cuando apareció el avión, se nubló. Es una bestia el avión. Creo que es más grande el colegio ingeniero. Increíble. Lo llevamos con toda una suerte y en vez de hacer un tráfico de 180 días, lo hicimos en 40 días. Y después Ari me dijo, oye, estás corriendo mucho riesgo porque por alguna razón ese equipo lo han sacado, lo han llevado a Tacna, de Tacna lo han llevado para allá. Entonces dije, ¿qué hago? Lo llamé al fabricante, le digo, oye, ¿cuánto me cobras para hacerme una evaluación y me des un certificado de que esa cosa va a funcionar? Parece una cosa simple, pero todas estas cosas se centran, se ensamblan. Afortunadamente, dio el equipo bueno y empezamos a trabajar con eso. Bueno, esas no son cosas que hay que tener en cuenta. Veamos a ver. Acá este es el último cuadro para que no se cansen y ya se va. Porque, miren, lo moderno ahora para gestionar cualquier cosa es el cuadro de mando. El cuadro de mando es, ya se va, en los países desarrollados ya está digitalizado. O ya está casi digitalizado. Lo último trabajo que he hecho fue un cuadro de mando para mantenimiento para hospitales. Entonces, este cuadro, miren, como ven ustedes ahí, factores de evaluación a la izquierda, y acá he puesto, digamos, qué factores hay en este dominio. Recursos, hay demanda, hay oferta, hay eficiencia, hay digitalización, hay generación distribuida, que es lo último. Y entonces cada uno de estos lo voy abriendo y puedo abrirlo más. O sea, esto es un ejercicio teórico que lo he hecho para acá. Si realmente yo fuera al ministerio, haría pues un cuadro de mando, digamos, en el tiempo adecuado, no sé, de repente unos 3 meses o 6 meses, completo de todo esto, y entonces podría entrar, digamos, al tipo más abierto. O sea, esto puede crecer. En el caso, por ejemplo, de mantenimiento de equipos, me creció como a 200 indicadores, a 200 factores, ¿no? Y son determinantes en los dominios. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es hacer un diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ahora, este diagnóstico que lo tengo acá es un diagnóstico por la experiencia y por la observación. Ahora, el trabajo que hay que hacer es un trabajo fuerte. Es lo que llamamos la observación del dominio. Tiene que traducirse en este diagnóstico al detalle y eso nos va a dar la solución. Entonces, estos cuadros de mando ya se usan, ya son casi
generales y se está digitalizando. Es decir, yo manejo con el celular. La gestión ahora ya se hace con celulares y con cuadros de mando. Entonces, en una empresa, en una institución se instala, se implementa un cuadro de mando y se pone todos los factores y le falta ampliación y profundidad. Se profundiza al lado derecho. A este le falta 2 o 3 columnas, ¿se han dado cuenta? Le falta la columna de objetivos, la otra columna de metas y la otra columna de indicadores. O sea, yo digo, por ejemplo, hídrico. Bueno, pues allá digo, ¿qué estoy diciendo acá en la parte hídrica? Digo, no se está aprovechando el gran potencial de centrales hidráulicas en los Andes. Esto es verdad, miren. El Mantaro es el último, digamos, aprovechamiento que se ha hecho de los Andes y lo hidráulico. O sea, combina la parte geológica con la parte hidráulica perfectamente y da una central súper eficiente, digamos, y con poca inversión. Entonces, en el año 1970, 71, no recuerdo bien, yo fui coordinador del primer estudio del planeamiento eléctrico de la región central del Perú. En esa época, el Perú se dividió en 5 o 6 regiones. Entonces, a mí me dieron la región central. El planeamiento, igual como que les he mostrado de la empresa eléctrica americana, lo hizo EDES, que era una empresa española. Yo fui el coordinador y de ahí, por ejemplo, una cosa concreta que salió fue la ampliación del Mantaro. La central de restitución es consecuencia de ese estudio. Y después había la central del Cheque. Lamentablemente la central del Cheque, también yo fui coordinador de ese proyecto, pero como no se completó la figura y yo mismo lo tuve que parar hasta cierto punto. ¿Por qué? Yo observé 3 cosas. Una cosa es que, por ejemplo, se hizo en Baden, Suiza, se hizo el estudio de factibilidad muy bonito de Cheque. Cheque es una central que pretendía usar aguas del otro lado del Mantaro, hacer trasvase y poner en una central de 600, 700 megavatios, me parece, y también usar el agua como agua del Sedapal. Entonces, lo primero que yo encuentro es que en el estudio de factibilidad dicen hay que poner una estación de bombeo y eso va a ir a cuenta de Sedapal. Y digo, ¿y dónde está acá la firma de Sedapal? No, es que Sedapal no ha hecho nada, no tiene, ni sabe, creo. Entonces, no pues, ¿no? Es lo que volvamos al mapeo que hemos hecho, ¿no? Entonces faltó digamos, cerrar el condominio con las relaciones, ¿no? Y entonces, más aún, yo dije, bueno, se va a trasvasar agua del Mantaro, pero si ya tenemos el Mantaro ahí, no vaya a ser que me estés quitando el agua del Mantaro, entonces me disminuye el Mantaro y me pasa el agua, sería una cosa tonta, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio de aguas. Y se hizo un estudio de aguas, una empresa británica, pues vino, hizo el estudio de aguas. Y después se le encargó a Sedapal y dijo, uy, tú tienes que hacer esta parte del estudio y tienes que comprometerte al financiamiento. Pero Sedapal hizo sus análisis y contestó diciendo, yo ya no estaba, pero sé, diciendo que había analizado la alternativa de bombeo de agua de subterráneo y era más barata que la que iba a traer de allá. Entonces, ahí murió la central de Cheque. Hay que repensarla, ¿no es cierto? Bueno, el asunto es que nosotros tenemos hidráulica para aprovechar en los Andes. El último estudio que he visto hicieron los alemanes en la época, me parece todavía antes de los 70, hizo un estudio de evaluación del potencial eléctrico de los ríos en todo el Perú.
Ese es el único estudio, no sé si habrá otro después, pero en ese estudio salió un montón de potencial usable en las tres cordilleras, en la parte del Marañón, en la misma cuenca Mantaro, en otras cuencas más allá, más arriba, hay grandes potencialidades de usar. Esto se ha detenido porque se ha preferido gas, ¿no? Bueno, entonces acá digamos, ¿cuál es el ajuste que hay que hacer? Hay que evaluar otra vez el potencial y promover, pues, digamos, las centrales hidráulicas. El gas natural. Ahora, si ustedes quieren, me salté un poco para que lo apuremos, ¿no? Vamos a agarrar lo más importante. El gas natural acá dice, causó caída del precio del petróleo y no es real el beneficio económico en el Perú. Eso está claro, ¿no? No es real por dos razones, ¿no? Una es que tenemos un precio referencial muy barato, por eso que ha habido una especie de contrabando, ahí todavía creo. En el caso de Estados Unidos terminó con la crisis. Ese contrabando que había en Estados Unidos terminó con la crisis porque tomaron decisiones fuertes ahí en Estados Unidos. Y entonces controlaron eso. Acá no se ha tomado ninguna decisión. Entonces se sigue exportando gas con precios bien baratos. Y es barato porque sucede esto, ¿no? Porque si no sucediera ese contrabando, entonces estaría la cosa bien. Pero sucede este contrabando, entonces quiere decir que el precio es bajo. El otro asunto es la eficiencia. Nos hemos quemado hasta el 2000, digamos, la estructura de la producción de energía eléctrica en Perú era 95% hidráulica y 5% gas o petróleo. Ahora es 50-50 o más gas. Pero el gas se ha quemado con centrales de simple paso para punta y se ha quemado para base y semibase. Entonces, ahí hemos botado cualquier cantidad de gas. ¿Por qué? Las centrales de base simple, o sea, de simple, tienen una eficiencia del 25%. Y las otras centrales de ciclo combinado, su eficiencia es de 55 a 60. O sea que hemos perdido 25% de calorías de todo el gas que nos hemos consumido en los últimos 10 años. Ahora alguien haga el cálculo. Eso es tremendo. O sea, las instituciones han perdido su capacidad de ser eficientes. Yo cuando trabajé, y disculpen que yo me refiera a lo que no es porque yo quiera, sino que yo conozco por eso, ¿no? En la época, digamos, que yo era de la CTE, que era la Comisión de Tareas Eléctricas, éramos muy reducidos y fue la base para que se creara Sinermin. Pero entre el año 80 y 90 y 2000, nosotros bajamos la eficiencia de la distribución de energía, porque había una pérdida en promedio de 25% o más, y lo bajamos al 10%. Calculen ustedes cuánto viene a ser eso. Son como 15% de la producción anual de todos los años de electricidad que logramos bajar. Pero ese trabajo de eficiencia se ha perdido. Tal es así que, por ejemplo, si a alguien va a Sinermin le dice cuánto gas has quemado y cuánto no has aprovechado bien, no tiene información. Pero sabemos que esas centrales de paso dan 25% de rendimiento, eso es claro. Ahora, si trabajan en punta, está bien, pero si trabajan ya en semibase o base, eso está mal, muy mal. Entonces, esos son los ajustes que hay que hacer ahí. Bueno, hay otras cosas importantes, es que nosotros tenemos que entrar al futuro. Y de estos recursos, digamos que de alguna manera manejamos mal o bien, que son recursos, demanda, oferta, ya los que vienen después ya no los manejamos casi, o no estamos metiéndonos bien. O sea, lo que es eficiencia, lo que es digitalización, lo que es generación generación distribuida, no estamos haciendo nada. Y si ustedes ven el plan de esta empresa, gran parte es todo eso, es el futuro.
Y nosotros no podemos dejarnos ahí porque aparentemente vamos a ser un buen país si nosotros tenemos cobre y vamos a los vehículos eléctricos. Ustedes hagan números y van a ver que eso es inmenso. Inmenso. El día que, digamos, empiece el gran cambio al eléctrico, va a ser inmenso. No sé, o sea, van a faltar minas. La ventaja de Perú es que las minas de cobre no están en todos sitios. Hay pocos sitios. Entonces, tenemos un futuro excelente. Lo que sí tenemos que trabajar bien. Si no trabajamos bien, no nos van a salir bien las cosas. Ok, yo creo que eso es lo más saltante de esto. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería hacer intervenir a ustedes, pero me ha ganado el tiempo. Muy bien. Gracias, ingeniero Bueno. Pasamos a la estación de preguntas de los asistentes. No sin antes felicitar por la exposición, decirle que desde ya mucho nos llevamos estos íconos del dominio y del cuadro de mando. Creo que son dos herramientas importantes que la podemos aplicar muy bien en nuestro quehacer diario. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero Bueno, un gran favor. Es en relación sobre esta controversia que hay en este momento en el país, en relación a por qué no bajan las tarifas para los domésticos, para los residenciales, y en este momento las generadoras están dando unas grandes ofertas a los consumidores, básicamente mineros, al 25% de la tarifa que pagaban en un momento. Entonces, ¿qué nos podría dar algunos alcances? Bueno, digamos que la tarificación tiene varios factores, ¿no? El primer factor es el que hemos visto, que tiene que manejarse matemáticamente en cierta forma y técnicamente. Eso no se está haciendo. Si bien es cierto, hay programas que se están manejando tanto en la red de transporte, de electricidad, y también supongo que las empresas distribuidoras tienen sus mecanismos de software para manejar. Lo que sucede es pues esa incoherencia que ha habido entre las decisiones de los recursos y el dominio eléctrico. Entonces, no se pueden tomar decisiones así aisladas, tienen que ser decisiones que se ajusten a los parámetros estos de todos los factores que entran en discusión. Entonces, aparentemente el modelo, digamos, de mercado libre no estaría funcionando porque si baja el petróleo tendría que bajar la electricidad, ¿no es cierto? O si hay un efecto que se supone que debe traer abajo la tarifa, no se está dando porque no hay esta coordinación completa. Entonces, lo que hay que exigir a las entidades, ya sean las que fiscalizan o las que manejan, es que se hagan pues estos análisis. Y si bien es cierto, no vamos a esperar, por ejemplo, si hay crisis, no se va a esperar a que se arme todo un proceso como el que tiene pues, las empresas en Estados Unidos, o debería haber acá. Entonces, un primer paso es obligar a las empresas a que hagan sus planes, porque el plan se ha perdido porque el plan referencial ya cada vez es más diminuto. Y entonces, en realidad, ya no lleva al objetivo, a tener un sistema continuo de servicio y a un precio razonable y coherente a los consumidores, ¿verdad? Y entonces, eso hay que exigirlo, pues, ¿no? Y por otro lado, esta coherencia que hay que mantener en los dominios debe ser completa. Por ejemplo, no se puede hacer, digamos, concesiones a diferentes cosas que después van a afectar el resultado de esto. Entonces, si no nos alineamos a la teoría y no nos alineamos a la coherencia,
digamos, del mercado de competencia, entonces van a producirse todos estos desmanes. Entonces, no es que esté fallando el mercado, está fallando, digamos, las instituciones o está fallando, digamos, las decisiones que se toman sacándolas del contexto del dominio y sin hacer la debida, digamos, análisis de sus efectos. Y no solamente en el dominio eléctrico, sino también incluso en el dominio ambiental y en el dominio social. Todo eso hay que conjugar. Ahora bien, yo siempre digo, para mejorar las cosas hay un camino de largo plazo, que puede ser y hay un camino de corto plazo, que es una toma de decisiones, digamos, que hagan factibles los ajustes razonables en este momento. Por ejemplo, un asunto razonable podría ser dedicar algunas centrales a la recuperación de su ciclo de vida y darle opción a las que tienen en estos momentos más eficiencia. De hecho, no se está haciendo eso porque el costo marginal ya ha caído, porque si yo tengo un costo marginal, digamos, en base a un recurso valorizado en forma disminuida, entonces no es una señal para nada. Al contrario, me puede estar enviando a otra situación, ¿no? Me puede estar enviando a cerrar hidráulicas y a seguir abriendo térmicas, lo cual es contraproducente con la otra. Ahora, cada uno equilibrado en su posición. Eso es lo que hay que buscar. Y a largo plazo, reordenarse, porque hemos perdido tiempo, porque se ha encapsulado y no se ha dejado los ajustes. Entonces, es un estilo Cuba que ha sucedido, sin ser eso necesariamente, ¿no? Pero, digamos, en la forma como se ha hecho, resulta eso. Y no estamos para eso, porque estamos en un sistema competitivo, pues. Entonces, un sistema competitivo, el que ya no tiene mercado tiene que cerrar. No puede estar llorando al gobierno diciendo, oye, ¿sabes qué? Dame una puerta. No. Tanto los actores como el sistema tienen que funcionar así, ¿no es cierto? Entonces, para que no quiebre, tienen que hacer sus planes, como esta empresa eléctrica de Estados Unidos que trabaja en el mercado libre, pero hace sus planes correctos y mantiene todos los factores controlados hasta donde puede, ¿no es verdad? Entonces, eso creo que son dos cosas, ¿no? Uno, mediano o largo plazo, y otro a corto plazo, en que se haga pues una comité y que evalúe las cosas y haga ajustes que pueda, digamos, mantener esta fluidez que necesita el dominio. Y algunos van a tener que esperar un poco y otros, digamos, tendrán que ceder también otro poco. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, muy agradecido, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Todavía nos quedan unos minutitos. Si no hay preguntas, damos por cerrada la reunión. ¿Pregunta? No hay. Entonces, ingeniero Bueno, unas palabritas para agradecerle su asistencia, el habernos dado la oportunidad en el Colegio de Ingenieros, en este Consejo Nacional, de escuchar un tema de tanta actualidad que usted lo ha sabido expresar de una manera muy adecuada. Antes de terminar, quisiera que me acompañen con un fuerte aplauso para el ingeniero Bueno.